Estamos en la página 154, audios de Rabí en Cábala de Mishael Ben Pesach Pornart. En el ascenso espiritual, audio 6, línea 17. Dice, y la razón de que una persona se eleva para seguir este camino, el camino en que todo lo que él hace es perfecto, como el de las masas, como se dijo anteriormente. Así uno le dice a una persona que hace esto y hace aquello, y usted se sentirá completo y perfecto. Usted recibirá todo, pero en este mundo y en el mundo futuro. Entonces, si se siente completo en su servicio, porque él sabe que recibirá algo en retorno por el trabajo que ha realizado, porque una persona no es capaz de realizar cualquier tipo de trabajo si él no ve algún progreso. Él lo está diciendo aquí directamente. Como en nuestra vida de cada día para las cosas materiales. Como en nuestro mundo material, cuando alguien no hace progresos, entonces él no continúa. Él dará aquí un ejemplo de cómo es nuestro mundo. Por ejemplo, cuando una persona aprende una profesión y se da cuenta de que él no progresa en la profesión que él está aprendiendo, por ejemplo, carpintero, entonces uno no llega y le dice a él que el trabajo de carpintero no es para ti. Ve y aprende otra profesión. Para unos es más fácil que para otros. Y si él no hace progresos, en una segunda profesión tampoco. Entonces uno le dice a él, tú no puedes continuar esta profesión, porque no estás haciendo ningún progreso en este estudio y por lo tanto no eres capaz de volverte un profesional, tener una profesión, sino que solo puedes ser un trabajador pero regular. Es lo mismo con la oración, el estudio de la Torá y cualquier cosa. Ellos dicen, si usted no puede administrar algo, entonces enfóquese en cualquier cosa. Por ejemplo, existe un código en la Misná. Dice que si una persona no puede aprender el estudio tradicional, el Talmud, las leyes y etc., dentro de 3 años tendrá que parar, porque él no será capaz de hacer progresos. Los hombres sabios dicen que uno tiene que hacerlo dentro de los 5 años, y si él no puede, tiene que probar otra cosa. Muchos de los que aprenden el Talmud piensan que ellos progresan. Ellos están memorizándolo todo, y son capaces de razonar sobre construcciones lógicas. Sienten que están progresando, pero en realidad su progreso no significa nada. Progresar significa experimentar más lo espiritual, cuando ello le da a usted la vida. Así, Hasadín, misericordia, con un poco de Jochma, sabiduría. Esto significa una progresión, cuando usted siente en que poco a poco está yendo, pero más profundo. Esto es el progreso. Pero si usted está aprendiendo la Torá tradicional y después de 3 años no experimenta nada, entonces uno tiene que parar. ¿Qué hará usted ahora? La Torá interior, por tanto la Cábala. Suena un poco extraño, porque las personas que aprenden el Talmud piensan que usted tiene que dominar primero el Talmud, antes de comenzar con la Cábala. ¿Pero quién domina el Talmud? Pues nadie, pero así es como piensan ellos, que dominan. Al revés. Nosotros solamente tenemos que escuchar a los primeros hombres sabios, a los que Lari también escuchó, porque ellos vieron la conexión entre las raíces espirituales y la gente, y después de ellos no lo vieron más. Nosotros tenemos que mirar sus acciones, cómo ellos experimentaban las cosas. Este debería de ser el libro de las leyes para usted, y no los libros que están escritos por rabís después de ellos. Y está escrito, cuando una persona comienza aprendiendo la Cábala, él tendrá éxito más rápidamente. La fe de una persona no es importante en la Cábala. Si alguien no progresa a través del aprendizaje y el estudio tradicional, si él no experimenta lo espiritual, no ve la salvación, entonces él tiene que ir a la esencia, al núcleo, y esto es la Cábala. Podemos ver también que en nuestro tiempo, que más gente es que va a la Cábala, ahora en estos días. Todos tendrán éxito en la Cábala. Esto es también que está escrito. ¿Pero por qué? Porque la Cábala le habla a su interior, y el interior no reconoce nuestra fe terrenal. Desde el exterior una persona puede ser judío o cristiano, musulmán o budista, pero en el interior es como Adán.
Adán era la persona interior, y por lo tanto el interior de cada persona reconoce la Kabbalah. La Kabbalah está escrita para la parte interior del ser. La persona interior no sabe acerca de las diferentes religiones. ¿Lo comprende? Por lo tanto, todos pueden tener éxito aquí en la Cábala luriana. Y cuando usted les pregunta a mis hermanos ortodoxos, ellos le dirán, no, la Cábala es para el pueblo divino. El lado malo dice siempre eso, pero realmente todo el que aprenda sobre su interior, la Cábala luriana, las leyes del universo, va a tener éxito. Absolutamente todos. Ellos dicen que usted necesita talento para aprender la Kabbalah, pero la única cosa que usted necesita es un fuerte deseo con la correcta intención, Kavanah. Entonces, seguro que tendrá éxito. Línea 24. Y es lo mismo aquí en el servicio para el Creador. O sea, servicio para el Creador significa que intentamos estar de acuerdo con las leyes del universo, del cosmos. Este es el único servicio que da placer al Creador, cuando una persona trabaja, pero sobre sí misma. Así que cuando usted, el que escucha, trabaja sobre usted mismo, usted también trabaja para el Creador. Es diferente que en nuestro mundo. ¿Lo ve usted? En nuestro mundo, usted tiene que trabajar, por ejemplo, para su jefe en la empresa, y a su jefe no le importa cuánto pueda usted hacer. Mientras que el trabajo sea hecho, ¿sabe? Él quiere explotarle. También un rey quiere explotarle. Por supuesto, él hace todo por sus ciudadanos, pero todavía sus ciudadanos se mantienen llenando un cofre del tesoro. Uno tiene que servir, por ejemplo, al ejército, seguir sus planes que tiene y etcétera. Mientras que el Creador quiere que nosotros intentemos adquirir las leyes del universo, que son leyes completas y perfectas, que pueden conducirnos a la salvación del ser. A través de esto, nosotros le damos placer al Creador. Al igual que una madre que alimenta a su hijo. Si el hijo come, entonces ella es feliz. Cuando su hijo no quiere comer y la madre le pide al niño que le haga un favor comiendo, si el hijo la escucha y come, entonces por supuesto es que la madre se va a sentir genial con esto. Es lo mismo aquí con el Creador y nosotros. El Creador quiere, quiere aquel que educa a las masas, por supuesto que ellos quieren. Pues quiere que una persona continúe a su servicio. No como dijimos anteriormente. Por ejemplo, cuando una persona quiere convertirse en carpintero, pero él no tiene éxito. Pero aquí, ellos quieren que una persona continúe. Y cuando usted inmediatamente le da a él el trabajo fácil, por supuesto, él no quiere continuar. ¿Lo comprende? Por lo tanto, se le da el trabajo de las masas, por lo que se siente perfecto y siente que recibe una recompensa por todo lo que hace. ¿Por qué le es dado este trabajo? Tal vez más adelante va a crecer y trabajar. Se dará cuenta de lo que el verdadero servicio al Creador es. Así que ellos quieren que él continúe su trabajo espiritual, por la razón de que todo lo que se hace en lo espiritual está dentro del contexto de la perfección de las masas. Aquí nos está diciendo él que no está equivocado lo que las masas están diciendo. De otro modo ellos deberían de parar de trabajar. Si ellos no ven progreso, perfección en su trabajo, entonces ellos pararán. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de los educadores de las masas? Pues ellos quieren que las masas continúen su servicio para el Creador, pero a ellos les son, por así decir, dadas las cosas más fáciles para trabajar. Pregunta del estudiante. ¿Pero el Shabbat es un día especial y correcto? Respuesta de Michael. Dice, absolutamente, amigo. Todo lo que ellos hacen es bueno, no es una mentira. Es un camino también. Todas las leyes, esas miles de leyes hechas en nuestro tiempo, tienen el propósito de guardar a una persona, de romper la Torá. Al principio ellos hicieron un par de leyes, posteriormente unas pocas más y etcétera. Pero alguien que conoce los principios sabe lo lejos que él puede ir. Por tanto, él no rompe las leyes de la Torá. Cuando alguien aprende y aplica la Kabbalah,
Él es capaz de vivir sin estas leyes y al mismo tiempo es leal a la Torá. Todas estas leyes tienen el propósito de hacer que las masas se sientan perfectas. Nosotros tenemos que concentrarnos en los principios. Recuerde esto muy bien, y no los casos especiales. Los detalles no nos ayudarán. Desde arriba, solamente los principios, las leyes generales, son dadas para que las apliquemos en nuestro mundo. Nosotros tenemos que ascender, al igual que lo hace Nukba, a los principios generales, a lo más elevado, lo más general y lo más eterno. Y para comprender lo eterno, usted tiene que ascender a los principios y tirar de ellos hacia abajo y aplicarlos en nuestro mundo, en lugar de participar en cosas que no son importantes, que solo duran un corto tiempo y mueren muy pronto. Costumbres. ¿Lo comprende? La gente en nuestro mundo participa en cosas que son importantes, que tienen un corto lapso de tiempo y que no le dan fuerza de vida a usted. El punto entero es atraer las leyes del universo desde arriba para cubrirse usted con ellas o permitir que le penetren. A través de esto, usted estará protegido contra las cortas destemplanzas, todos los tipos de deseos que usted experimenta ese día. Los principios internos que usted haya atraído desde arriba le protegerán. Por lo tanto, está prohibido hablarle a una persona, a de las masas, a un religioso, sobre cualquier tipo de carencia que él pueda tener en su servicio. ¿Ve usted lo cuidadoso que tiene que ser? Esta puede ser también una de las razones por las que yo no voy a ninguna sinagoga. No tengo la sensibilidad para jugar una comedia de teatro con ellos. Ellos pertenecen a las masas, al espíritu grupal de equipo. Es lo mismo con cada religión del mundo y con cada cultura, ¿lo entienden? Aprendiendo Kabbalah interior, Kabbalah luriana, usted aprenderá los motivos de una persona. Sabrá lo que puede obtener de una persona. Usted sabrá que nadie es resistente a pecar. Por lo tanto, usted no mirará a los otros. El rey Salomón dijo: no hay una persona justa que haga el bien y que no peque. Él no dijo: algunos pecan y otros no. Esto es como es. No hay nadie que sea bueno y que no peque. ¿Lo comprende? Incluso inconscientemente se hace. ¿Cuántos pecados cometemos nosotros? Pero todo está bien. Usted tiene que caer y levantarse de nuevo. Pero nunca caiga en la misma trampa, sino que trate usted de progresar. Por tanto, usted nunca puede reprender a alguien por el trabajo que está haciendo. Recuerdo que cuando comenzaba a aprender la Kabbalah individualmente yo, estaba tan sorprendido y quería contárselo esto de la Kabbalah al mundo entero. En primer lugar a mis hermanos ortodoxos. Incluso traje gente aquí para celebrar el Sabbat juntos y les hablé a ellos sobre la Kabbalah. Pero no me comprendían. Ellos pensaron que les había traído para instruirlos, como si fuera una secta, ¿me entienden? A ellos les es dada una tarea enorme. Todo depende de ellos, el progreso entero. Pero aquel le dice a él, a la persona que se siente perfecta y completa en su trabajo, a una persona de las masas que hace el trabajo de las masas para el Creador. Pero él cree en Hashem. Nosotros no estamos hablando sobre alguien que sea un profesor o un intendente, judío o no judío, alguien que hace algún tipo de trabajo y cree en Dios, sino sobre las masas que no trabajan sobre sí mismas. Todo lo que tú haces es perfecto porque cada penique es añadido a otro penique. Realmente se convierte en una gran cantidad de dinero. ¿Lo comprende usted? Uno hace esto, otro hace un poco de aquello o de cualquier otra cosa. Con o sin intención, todos hacen un poco de algo, y ninguna acción es perdida en lo espiritual. Por tanto, incluso el trabajo que hacen mis hermanos, incluso pensando que ellos no lo hacen por el Creador, sino para sí mismos, para su familia o para su mundo y para el mundo futuro, y estar saludables, todo eso ayuda como trabajo y no se pierde. ¿Por qué? Él hace un esfuerzo.
Él se levanta temprano, va a la sinagoga o a la iglesia, no importa a cuál exactamente. Él pone su esfuerzo, incluso pensando que es desde el exterior. Y cuando el momento del Martin Kun llega, la corrección final llega, todas las acciones van a ser corregidas. También las acciones que son en lo lisma, es decir, no realizadas para el Creador, sino solamente realizadas para recibir para sí mismos. Si no completo una cierta regulación, entonces ganaré más dinero, honor o descanso. No importa. Cuando llegue la corrección final, para toda la humanidad, también este tipo de acciones serán corregidas. Pero nosotros no queremos esperar. Los que están escuchando estos audios del Learning de Cábala Luriana no queremos esperar. Nosotros queremos trabajar conscientemente en nosotros mismos, incluso pensando que parece demasiado ambicioso este gran trabajo duro que queremos hacer. Por un lado, no queremos hacerlo, pero por otro lado, somos empujados desde arriba a hacerlo. Desde arriba le es dado a usted recorrer este camino, aprender la Cábala Luriana. Todos conocen este método, pero nadie está interesado en este corto pero poderoso método que no está relacionado con ningún grupo terrenal. Para entrar a la verdad espiritual, uno necesita coraje para atraerse a sí mismo individualmente, él y el Creador, y a la perfección. Yo no puedo y no quiero caminar otro camino nunca más. Línea 29. Siguiente artículo. Y nosotros no estamos diciéndole una mentira a él. A una persona de las masas no importa que él lo haya dicho ya antes. Un gran rabí puede repetir las mismas cosas muchas veces, pero en otro contexto, porque estamos en una evolución. El punto entero es que esto nos va a ayudar. Y si el rabí piensa que la repetición del artículo es necesaria, entonces tenemos que seguirle al rabí. Sabemos que él nos está guiando hacia la salvación. Por lo tanto, tenemos que saber que esto es estructuralmente necesario para todos los que escuchamos. Mire lo que él nos dice. Él no está contando ninguna mentira. Dice, para ellos este trabajo es suficiente, para ellos. Personalmente, esto es suficiente para ellos, para las masas. Por tanto, usted no tiene que darles más a ellos. Nosotros ya hemos dicho que usted no tiene que dar algo más de lo que él necesita. ¿Lo comprende? También cuando usted le da a alguien un presente, si usted sabe que no lo apreciará, no tiene que darle ese presente. Todo lo que usted tiene que ser y tiene que ser apreciado. Todo se trata sobre el llenado de una persona. Si alguien no tiene una carencia, un déficit que necesita, ¿qué puede darle usted? Recuerdo cuando era un hombre de negocios. Yo fui un gran hombre de negocios. Yo era un amigo de un gerente de una gran compañía. Una vez fui a él con mi esposa y él nos dijo que todo lo que él le daba a su esposa no era bueno. Él dijo, cuando yo la compro un Jaguar rojo, nuevo, ella dice que ¿por qué no es blanco? Y cuando es blanco ella me dice ¿por qué no es azul? Él estaba dándonos un ejemplo. ¿Por qué? Si alguien no experimenta una carencia, que le falta algo, que lo necesita, entonces es miseria y por tanto no damos nada. Es lo mismo en lo espiritual que en el ejemplo este que he puesto ahora en lo físico. No digas, ves y aprende lo espiritual e incluso piense que uno pueda tener una carencia por lo espiritual. Si alguien no tiene una carencia adecuada, un déficit, entonces no le pregunte ni le aconseje nada sobre la Cábala. Al principio di unas pocas entrevistas, porque pensaba que podría ser útil para otros, para que descubrieran nuestra página web, la que tenemos. La última semana, alguien desde la televisión, de la NCRV, llamó para hacerme una entrevista. Pero le dije a él que no daría entrevistas nunca más. Entonces ellos me preguntaron si sabía de alguien que lo hiciese. Le dije que no sabía, pero que podía aconsejarles. Pregunté si ella tenía un lápiz preparado y le dije a ella que escribiese lo siguiente. http://www.kabbalaarizal.nls. Y ella también comenzó a reír. Le dije a ella que podría encontrar más en mi página web
que entrevistándome a mí. Así, él está diciendo que esto es suficiente para las masas. Como él dijo, ellos se sienten perfectos y es importante que continúen con su trabajo, incluso pensando que ellos no lo están haciendo en el nombre del Creador. Ellos todavía aún así hacen buenas acciones, inconscientemente, porque cada penique es añadido y realmente se convierte en una gran cuenta. Y durante el Martikun, fin de la corrección, todo va a ser corregido. Por tanto, su trabajo que hacen también es útil. Ahora veamos por qué es suficiente para ellos. Dice, por la razón de que él no es capaz de trabajar individualmente en su persona. Bien, entonces, ¿cómo puede usted avergonzarse por no trabajar como un individual? ¿Lo comprende? Es importante comprender aquí esto. Antes yo tampoco tenía el sentimiento para esto, porque lo individual es enseñado, como le enseño a usted, para examinar la actitud y veracidad de sus acciones. Una persona de las masas no tiene que hacer eso. Él sigue un montón de regulaciones. Él solamente lo hace, ¿de acuerdo? Él hace algún esfuerzo para atraer fe, pero su creencia permanece bajo el conocimiento. Mientras que nosotros, en Cábala Luriana, traemos fe por encima de cualquier conocimiento. Por encima de cualquier conocimiento significa que tenemos que superar nuestras propias dudas que tenemos, y etcétera. Una persona que trabaja sobre sí mismo tiene dudas, tanto a la derecha como a la izquierda, porque existe misericordia y juicio, Hasadín y Geburot, y ellos permanecen el uno contra el otro. Ellos no luchan, pero están en confrontación. Y sentimos esto cuando estamos haciendo el trabajo espiritual. Siempre tenemos la derecha y la izquierda. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos dudas. Mientras que alguien de la masa no siente esto. Él se siente perfecto ya y completo. Es genial observarles, ya me entienden. Yo lo he visto esto muchísimas veces. También como ellos se tratan los unos a los otros y a sus hijos. Se tratan perfectamente. Es genial ver esto. Ellos se sienten perfectos, son como angelitos. Se sienten más importantes y más elevados que los demás. Ellos piensan que están haciendo el servicio perfecto, y otros que están haciendo trabajo individual se están extraviando del camino recto. Yo hice lo mejor, pero después de muchos años, para mí solamente la Cábala Luriana puede traerme la completitud. Nosotros no podemos saber por qué esto es como es. Desde arriba ellos le observan a usted y le es dado una señal para transitar este camino. Así el individuo examina sus acciones y se pregunta a sí mismo si él es realmente capaz de lograr lo que se le está pidiendo aquí, mientras que algún otro solo dice palabras sin pensar sobre ello. Así el individuo se pregunta a sí mismo por qué el cuerpo le dice a él: usted no sabe lo que está haciendo, deseas el éxito y el dinero. ¿Por qué estás fingiendo que quieres algo más? Esto significa que él se pregunta a sí mismo si su boca y su corazón están en igualdad de condiciones, porque uno dice algo mientras que su corazón desea otra cosa. Él se pregunta si su lengua y su corazón están en igualdad de condiciones, si es que riman entre sí cuando él le pide al Creador por algo, o él se da cuenta de que su cuerpo, el deseo de recibir, no está de acuerdo con lo que él está pidiendo. Y uno constantemente necesita mirar si este estado es el estado verdadero. ¿Lo ve usted? Y el individuo tiene que examinar su estado constantemente, mientras que una persona de las masas se siente el perfecto en lo que él hace. Ellos solamente eligen el lado derecho en sus acciones, un poco de emuná, de fe, un poco de bajo conocimiento, se alegran de eso, pero ellos no necesitan y no examinan sus acciones. Ellos no tienen el lado izquierdo en ellos, solamente tienen el lado derecho, que todo es perfecto. Es lo mismo que si alguien caminase con una pierna en este mundo. ¿Puede alguien caminar solo con una pierna? Incluso pensando que usted tiene una, solo
una pierna, necesita una pierna artificial, un bastón o cualquier otra cosa. Es lo mismo aquí con nosotros. Nosotros solamente podemos caminar en cábala luriana sobre las dos piernas. Si alguien trabaja sobre sí mismo, entonces necesita en él las dos partes o dos piernas. Y esta es la única realidad. Lección 10. Ahora va a contar algo sobre las dos formas de la corrección, digamos de la educación. Uno para el hombre, de las masas, el que hemos dicho, y otro para el individual, para una misma persona. Es un párrafo muy interesante donde el autor trae un trozo del Talmud, tal como está en el Talmud. Y él está hablando de dos escuelas, de dos academias que había del Talmud. Eso fue en el comienzo de la era judía. Una es la escuela del gran Hillel y la otra es la escuela del gran Shammai. También hubo parejas que lo dijeron, dos parejas enfrentadas, una contra la otra. Es interesante que haya, por así decirlo, dos opiniones sobre la Torá, que no se contradicen entre sí. Ahora sabemos cómo es que hay dos opiniones. Hay una que es del lado izquierdo y hay una que es del lado derecho. Uno, la escuela de Hillel, salió del Hasadín, de la misericordia. Así que todas las leyes de la Torá fueron tratadas y vistas desde ese lado, desde el Hasadín, el Gesed, misericordia, rendirse. Facilita la implementación de estas reglas. La segunda escuela fue la escuela del Shammai. Esa fue la representación de la severidad, la del din, la de la verdad. Dos escuelas, dos líneas. Así es como tienes que hacerlo. Incluso si dices que no tienes fuerza para hacerlo, tienes que hacerlo. Ambas son buenas. También vemos que los nombres de los grandes rabinos en particular, porque Hillel también significa una especie de alabar sin mucha verificación y sin mucha investigación. Pero Shammai proviene de la palabra cielo, que según la eternidad, tú haces la verdad. Hillel explica más lo que debes de hacer todos los días, y Shammai lo que debes de hacer, lo mismo que sucede en la eternidad, debes de hacer. Son dos opiniones que son diferentes, que se complementan y no se contradicen. Ese es un ejemplo de dos contradicciones constructivas para nosotros. Se dice que estas son buenas contradicciones. También hay contradicciones que son maliciosas, como con Moshe y Cora. Cora trabajó contra Moshe desde la posición de infierno, y aquí vemos dos contradicciones que son constructivas, que se complementan. ¿Por qué? Porque tenemos la línea derecha y la línea izquierda, el Hasadín y el Geburot. Y después de ellos hubo otras parejas, hasta que llegó un momento en que terminó. Pero antes de eso no había parejas, ni siquiera en el Talmud. ¿Pero por qué no? Tal vez no había una actitud tan interna en el hombre que fuera necesario tener dos opiniones, la línea derecha y la línea izquierda. Sabemos que el Talmud tiene dos posiciones distintas. Una es más permisiva y la otra más estricta. Esa es también la representación de las fuerzas creativas, el din y el hasadín. Y la razón por la que uno aplica dos tipos de instrucciones, de cómo el hombre debe de cumplir con la Torá, encontramos que entre los sabios de bendita memoria, llamados Hazal, en contraste entre la casa de enseñanza del Shammai, Bet a Shammai, y la casa de la escuela de Hillel, Bet a Hillel, también fue el gran príncipe de la tierra de Israel. Vemos una señal de esto en este pueblo donde el hombre más sabio de la Torá, y no el más rico y poderoso de aquellos días, fue nombrado príncipe, el hombre más sabio. Por supuesto, también habían reyes, pero fue nombrado príncipe de la tierra. Es interesante ver que el que fue nombrado príncipe del país siempre tuvo el cargo de Gesed, de misericordia, especialmente alguien de la escuela de Hillel, y el otro tenía el cargo de jefe de un tribunal de justicia, según las leyes del universo. Entonces también vemos dónde está la misericordia y dónde está la severidad. Todo debe de tener dos. Uno hace más indulgente y el otro hace más con rigor.
Ambos contribuyen a la representación y aplicación de la ley del universo. No es posible sin esos dos. Por supuesto, aprendemos que todo está en una sola persona. Se pretende que nosotros también, que desarrollemos ambos aspectos en nosotros mismos, de las dos escuelas. Por supuesto, puede ser que haya más Gesed, entre que están más incluidos hacia la misericordia. En el otro, su naturaleza, su alma, más severa, hacia el Din. Pero debes tener ambas cualidades dentro de tu propia persona, porque una persona camina siempre en dos pies. Ese es el comienzo de este trabajo espiritual que el hombre debe tener en sí mismo. Si no, entonces esa persona todavía está en la etapa de un hombre de la masa, de las masas. Inteligencia, pero de las masas. Entonces él no tiene ninguna relación personal con lo que hacemos aquí, con las leyes del universo. Todavía está en absoluto doble ocultamiento de la luz. Entonces vemos dos formas de educación. Vemos que en esa contradicción, por así decirlo, de esas dos escuelas. En el tema, todo está compuesto de diferentes temas, como en la Torá, también en el Talmud. Hay temas que tratan de la vida, pero todos reflejan las leyes del universo, a pesar del hecho de que son tan humanos, una mirada tan terrenal. Tratan bajo el nombre de cómo se baila para la novia. Eso es absolutamente espiritual. ¿Qué significa eso de cómo se baila para la novia? Imagina que alguien tiene una relación con una mujer y está planeando él casarse. Ya ha decidido que se casará con ella. ¿Qué debe hacer si no es bella, bonita y buena? O bondadosa. ¿Qué debe hacer uno desde el exterior? Todas las palabras del Talmud son absolutamente espirituales. ¿Tiene que decirse la verdad acerca de sus cualidades? ¿O deben decir que ella es muy buena, que es hermosa, que es fina, bonita, etc.? La casa de la escuela de Shammai, que cumple con esta rigidez, la novia tal como es. Tienes que decir la verdad. Esto es decir la verdad en cualquier forma. Así que tienes que decir la verdad y no adulterarla. Bien sea amarga o sea dulce. Esa es la posición de la línea izquierda. Ese es siempre din, es juicio. Dilo tal como es. Pero la escuela de Iliel, ya no la de Isamain, que la de Isamain es la del juicio, la de Iliel dice, ¿ves que también entramos en el Talmud aquí? Experimentamos toda la Torá y así aprenderemos todo. La novia es hermosa y dulce, incondicional. ¿Cómo puede ser eso? Veremos cómo debemos de hacer eso. La casa de Shammai le dice a la escuela de Iliel. Tengo que decirles que la mayoría de las afirmaciones se tomaron de la afirmación de Iliel. Es natural para las masas, y pocas leyes fueron aprobadas desde la de Shammai. Es como lo llamamos, izquierda sobre la derecha. Siempre debemos de ver que esta es una sola persona. Está todo en ti. Y no mirar cómo lo que se hizo o hicieron. Para nosotros debe de ser que en una persona misma, para nosotros, para los de Cábala Luriana, de Isaac Luria, que en una persona misma se habla de izquierda en contra de derecha. Cuando hay una especie de contradicciones que son constructivas dentro de nosotros mismos, en nosotros, esos opuestos deben de eliminarse encontrando un camino medio en nuestra percepción. La escuela estricta lo dice así a la escuela indulgente. Mira, está lisiada o ciega. Dicen de ella que es una novia hermosa, limpia y dulce, según la escuela de Iliel. ¿Entiende usted eso? Si ella es hermosa y dulce, la escuela estricta dice que es hermosa y dulce. Está escrito entre paréntesis. Rashi fue un comentarista de la Torá a mediados del siglo XI. Un comentarista, Rashi. Juntos es Rashi nos ha explicado. Después significa que más bien. Esto viene del Gesed, de la misericordia. Él dice más bien la misericordia. ¿Qué significa eso? Él dice que es un hilo de Gesed, un hilo de misericordia dibujado desde arriba hacia sí mismo. Un rayo de luz, como un cable en el que se atrae la electricidad, así como las propiedades de la luz. Mira eso. La escuela de Iliel.
La Torá dice que quien diga mentiras será removido, distanciado del Creador. ¿Cómo puedes decir que es hermosa y dulce? La escuela de Iliel le dijo a la escuela de Shammai, así Hasadín habla a Dinín, la misericordia le habla al juicio, una escuela a otra, de acuerdo con sus palabras. Quien ha comprado una mercancía y es de mala calidad, ¿tiene que alabar a la persona que la compró o tiene que decir que eso es una mala compra? Entonces él simplemente dice que alguien va al mercado y se lleva a su casa algo por lo que ya ha pagado. Para él la mercancía es buena, pero no para ti. ¿Tienes que decir que es mala, acaso? La casa de Iliel pregunta en caso de que el hombre haya decidido casarse. Si la novia está un poco lisiada o ciega, que come con las manos, que tiene dientes negros y etcétera, ¿tiene que decir de ella que es mala, que no debe casarse con ella, entonces? La Torá dice que no puedes mentir. ¿Qué debes de hacer entonces? Por un lado, no puedes mentir, y por otro lado es un hecho. La respuesta es que siempre tienes que bailar para la novia, porque él ya decidió que es bueno. ¿Deberías decir acaso que es malo? Eso es muy bonito, una actitud muy especial. Yo diría que los precios de sus mercancías, en sus ojos, de sus mercancías, de la escuela de Iliel, por supuesto, esta ley fue adaptada por el pueblo judío. Y de esto uno dice, el sabio dice eso, la sabiduría divina, no la sabiduría humana. Por lo tanto, los sabios dicen que en cada situación la opinión y la actitud del hombre siempre debe de mezclarse con las escrituras. Mira lo que nos dice. Así que el hombre siempre debe estar involucrado con las criaturas. Y Rashi ha añadido, lo que significa que sus opiniones, sus actitudes del hombre deben de mezclarse con las criaturas para hacer que cada persona cumpla sus deseos. Mira, tienen dos posiciones aquí. En los 5 libros hay muchos pasajes del Talmud, pero todos son constructivos. Por lo tanto, también podemos aplicar esto a nuestro trabajo espiritual, individual. Por eso es útil que pasemos por esto. Al mismo tiempo, también aprendemos las cosas divinas del Talmud y del Midrash. Así aprenderemos de todas las formas que hay en la Torá. Lo llevaremos todo con este libro. No necesitamos nada más que esto. Y este tema, el aspecto de bailar con la novia, necesita aquí una aclaración. Como un hombre que no es tan experto. Bequí, experto. Por ejemplo, en casas o alquileres. Y el hombre contrata para sí mismo a alguien que es un profesional. Por ejemplo, a un corredor. En estos asuntos, a un corredor de casas. Y si el comprador quiere comprar una casa o piso que le gusta alquilar un piso, que el hombre que había llevado con él como alguien que entiende y que el agente de bienes raíces, ahora ve que esa casa para comprar o alquilar no es buena. Y ahora pregunta, ¿está permitido que el corredor le diga al comprador que no vale la pena? Eso es exactamente lo mismo con esto. Es parecido a lo de la novia. No debe de decir la verdad que es una mala compra. ¿Es posible decir algo así? Y de acuerdo con la explicación de Rashi, que nos explica que siempre la opinión, la actitud del hombre debe de estar conectada a las criaturas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que meterte en la piel, por así decirlo? Esto significa estar mezclado con el otro. ¿Y por qué es así? Todos estamos conectados el uno con el otro. No vemos esto, pero estamos conectados unos con otros. Si una persona no hace eso, entonces por supuesto se extiende su propio tiempo de corrección, se alarga. Este ejemplo nos muestra cómo actuar aquí con los demás. Por supuesto, si vendes algo, tienes que elogiarlo, pero en el interior no debes tener defectos que usted alabe constantemente, mientras que la mercancía tiene defectos. ¿Qué significa eso? Que Rashi ha dicho que uno debe de mezclarse en el interior. Tener una actitud de que estás mezclado, por así decirlo, con las criaturas, que estás involucrado con las criaturas, mezclado. Eso significa que Rashi acaba de explicar que cada persona debe de hacer de acuerdo con los deseos que tiene la otra.
no solo la verdad. Por un lado, la verdad. Y por otro lado, por supuesto, debes hacer el deseo del otro. Esa es la actitud. Así que no solo estrictamente de acuerdo a la ley. En el pasado, ese era el caso. Entonces la ley era la ley, la misma para todos. Ahora lo es menos, porque hemos venido de personas en masa al trabajo individual. Y ahora también miramos el deseo del individuo. Es decir, si alguien quiere hacer una mala compra, ¿tienes que decir, acaso, que es una buena compra? 1.48. Verán que él nos muestra lo que necesitamos ahora y hacia dónde nos lleva. Y nos muestra que hay dos enfoques que son diferentes en la educación. Uno es el enfoque para las masas y el otro es para el individuo. Podemos sacar una gran enseñanza aquí, donde podemos hacer enormes progresos y evitar grandes sufrimientos, tanto para nosotros como para los demás. Sin embargo, hay que decir que hay una diferencia, por la razón de que si un hombre adquirió una mala compra, un caso es que el hombre ha adquirido una mala compra y está en su poder. Así que tiene el derecho de corregirla, es decir, devolverlo en el plazo de 7 días. Así que si alguien ha comprado algo y viene a ti y dice que no ha comprado bien y usted sabe que él puede negociar o devolverlo, es decir, que él está en su potestad para no adquirir la mala compra, que puede repararlo, por así decirlo, si aún es reparable. Por supuesto, tiene que decirle la verdad, no como en nuestro mundo, o debe decir la verdad. Si le dices algo a alguien, debe ser significativo para él. En primer lugar, debe de hacerlo bien y no distorsionarlo. Pero si aún es reparable, debe decir que sabe que puede devolverlo a la tienda o no. Lo que uno no puede decir, una segunda situación, es que ya ha hecho la mala compra y no tiene potestad, por lo que esta mala compra ya no puede ser anulada. Entonces está prohibido decirle la verdad. Entonces está prohibido que el hombre diga la verdad en ese momento. ¿Con qué ventaja se beneficiará entonces de esa verdad? ¿Con qué ventaja se beneficiará? Mire cuán sutil es aquí. ¿Qué ventaja obtendrá entonces de la verdad? ¿Ve la postura? Eso es la Torá. Esa es la sabiduría de la sabiduría superior. Para que él sepa la verdad, solo nada vendrá a él. Por un lado, usted tiene la verdad en sí. Entonces, su din dice, tengo que decir la verdad. Pero esa es una verdad estúpida. Así que cuando va a una boda, por ejemplo, y él ya está casado legal o ritualmente con ella, y tú dices, no, ella no es buena para ti. ¿Entiendes? Por eso también se dice, cuando ambos se casan, que todos los pecados anteriores en lo que han hecho les son perdonados. Así es como está en la ley. ¿Y por qué? Luego deben de someterse a un cierto procedimiento espiritual interno por el cual se purifican. Esa es una de las 3 formas en que el hombre viene en absoluta pureza, en pureza consigo mismo. Ella también podría haber experimentado todo en su pasado, eso no importa. Debido al procedimiento que ambos experimentan, ambos se vuelven puros. No importa lo que hayan hecho en el pasado, todo lo que se ha hecho ahora se ha purificado. ¿Tienes que decir la verdad en ese momento? Ya lo ha decidido, ya están casados. No puede traerle de vuelta dentro de una semana y decir que quiere que le devuelvan su dinero. No, existe una ley del matrimonio que le permita devolver a la novia dentro de los 7 días. No existe. Ahora nos va a llevar más a la posición de estos 2 sistemas educativos. Ahora entendemos lo que es la verdad. Debe ser perfecto para las masas. Para las masas, todo lo que haga en el exterior debe ser en beneficio de la otra persona. Pero el individuo debe de trabajar, debe ver la verdad. Entiendes que lo último es nuestra declaración. Alguien que piensa que la Kabbalah es como entrar en el Nirvana, lo contrario es cierto. Aprendes a ver en la Kabbalah lo que es bueno y lo que no lo es. Vas a trabajar con eso. Tienes 2 cosas en ti mismo. Verás eso que es totalmente diferente de lo que piensas.
Si alguien quiere hacerlo de acuerdo con la perfección aparente, entonces debe de hacerlo como la masa, si el hombre lo dice. Cojo es hermoso o ciego es hermoso. Cojo significa que ha tergiversado las opiniones. Si el hombre no lo reconoce o quiere verlo, entonces pertenece a las masas y aún no es adecuado para el trabajo individual de la Kabbalah. Así que déjalo hacer lo que hace ahora. Si él es ciego, entonces no ve el camino, no ve la verdad, no ve lo que está haciendo. Si solo lo hace con las manos y los pies, entonces debe de decirle que es bueno. Así es como aprende la multitud. La escuela de Hillel enseña algo más para las masas, indulgente, amor, acceso, o si lo haces es bueno, pero por supuesto no en mentiras, sino dentro del alcance de cumplir con las regulaciones. Hay un rango en el cumplimiento de cada receta. Hillel está más a la derecha y Shammai está más a la izquierda. La izquierda es más juicio, din, y la derecha es más misericordia, hasadín, pero ambos dentro del rango de lo permisible, y de eso se trata. No tenemos mucho en el Talmud, pero si nos topamos con él debemos de aprenderlo, porque sabe dónde entrar. Ya sabes, un cabalista sabe dónde llevarte. Luego se aplica a decir, como dijo el gran Rashi, que era un gran rabino, que vivía en Francia, se ganaba la vida con los grandes comentarios de la Torá y cultivando vino. Eso fue alrededor del año 1040. Él ha escrito el comentario de la Torá para su nieta de 5 años, y ese es todavía el comentario, pero toda mi gente lo aprende. Por supuesto que no fue escrito para personas de 5 años de edad, también hay enormes cosas cabalísticas en él. Es un clásico. Por lo tanto es aplicable decir como dijo Rashi. ¿Qué significa estar mezclado con las criaturas? ¿Qué significa estar mezclado con las criaturas y las actitudes? Hacer de acuerdo con el deseo de cada ser humano, involucrándose así con cada otra persona. Esa es la manera de la Torá, y eso es absolutamente bueno para ti. De esa manera puedes cumplirla. ¿Y qué significa eso de la explicación de esto? ¿Cuál es el deseo de todo ser humano? Está escrito que tienes que cumplir el deseo del otro. Esa es la actitud en la sociedad perfecta. La sociedad, como eventualmente se convertirá, claro. No hay una utopía aquí, como en el libro de Utopía, de Tomás de More, sino una sociedad en la que todos crecemos. Esa es siempre la partida del deseo del hombre. ¿Qué quiere esa persona? Dale lo que quiere, que él tendrá placer, que tendrá satisfacción. Si es así, que todo hombre tenga placer o satisfacción, si se le dijera la verdad, entonces habría sufrimiento con él. Está prohibido decirle la verdad. Mire qué maravilloso. La Torá dice que nunca debes decir una mentira, pero si tienes que decirle a alguien la verdad, donde puedes causarle daño a la otra persona, entonces no puedes hacerlo. Él nos dice por qué eso no está permitido, porque no es su deseo. ¿Ve que el deseo es decisivo y no la supuesta verdad que quiere decirle? Es fantástico lo que está aquí si lo aplicamos esto y continuamos aplicándolo. Porque el deseo del hombre de disfrutar la vida, porque es que así fue el propósito de la creación. Ese es el propósito de la creación del mundo y del hombre. Entonces debes de saber que si el propósito del hombre es que el hombre disfrute los mundos y el Creador no hace nada más y quiere agradar al hombre, ¿qué tenemos que hacer si queremos estar de acuerdo con las leyes del universo? ¿Qué debemos hacer con respecto al otro? Debemos mezclarnos con su deseo de hacerle cumplir su deseo, no la verdad que viene de nuestra espiritualización, sino según sus deseos, para complacerle. Esa es la sanación más alta que una persona puede dar. No hay excusas, pero si ves que le agrada... Por supuesto, no es que vayas a comprar drogas para él, pero es una buena acción que las personas administren metadona, que esa persona no tenga que salir a las calles para aliviar su sufrimiento. ¿Quién te dice que ver la televisión es menos adictivo, menos malos que la adicción a las drogas? ¿Quién te dice a ti eso? No debes tratar de sacar a un adicto de su adicción de inmediato. Tienes que darle un poco de placer. Me refiero a esto socialmente.
No, es para decir que no es bueno y para aislarlo, sino para darle paso a paso. Y si le dicen la verdad, comenzará a experimentar el sufrimiento. Él nos dice que esto está prohibido, que está prohibido decirle a alguien lo que le hará sufrir, incluso si es verdad. ¿Cuánto no pecamos? Por ejemplo, acude a alguien y le dice, ¿sabes lo que ha contado Jacinto sobre ti? O que vas a un amigo y le dices, ¿sabes lo que te ha dicho la otra persona? Y sabes que también es su amigo. ¿Qué dolor le haces a él? No deberías de hacer eso. Así que en todo lo que haces con alguien más, tienes que asegurarte de no hacer que otra persona sufra, incluso si tiene que decirle la verdad. Entonces, si sabes que él sufrirá, entonces no debes de decírsela. Pero si aún es corregible y crees que se lo tomará en serio, entonces puedes decirlo, por supuesto. Si la compra aún no ha sido confirmada, puede decirlo. ¿Entiende lo que quiero decir? Pero si la compra ya ha sido confirmada y resulta ser una mala compra, entonces está prohibido decirlo. Pregunta de un alumno. ¿Es como hablar es plata y el silencio es oro? ¿Es como hablar es plata y el silencio es oro? Respuesta. No del todo. A veces es útil darle un castigo a alguien, pero si sabe que escuchará y no sufrirá. Un dolor ligeramente diferente. Por ejemplo, eso es que él no sufre, sino que le da una especie de verdad, donde tiene que hacer un esfuerzo para seguirlo. Eso podría ser algo, pero si le haces sufrir, no es bueno. En ese sentido, los psicólogos y los psiquiatras lo hacen de esa manera, pero eso no es constructivo. Dicen, por supuesto, si no puedes dormir, te damos medicamentos para dormir. No está mal lo que hacen. No saben de qué manera deberían de darle un cambio a la persona. Porque si una persona dice que no puede dormir, le dan un medicamento para dormir. No puedo manejar el estrés. Dan medicamentos para relajarse. Tomemos un ejemplo. En Estados Unidos, el 90% de la población usa medicamentos para relajarse. Porque solo hay tensiones. Todo gira en torno al dinero. No hay nada más allí. ¿Qué se puede decir acerca de la religión en Estados Unidos? Es una religión infantil, es un juego. Son tan incrédulos como los rusos. Quiero decir, no es creer en una religión que no significa que pueden trabajar en sí mismos. Pero el 90% de la población usa medicamentos para relajarse, porque las personas están bajo una enorme presión en Estados Unidos. No tiene precedentes en el oeste. En los Países Bajos esto es absolutamente desconocido. La gente trabaja duro aquí. Los psicólogos dan una píldora si la gente lo desea. Eso también es el resultado de esta ley divina. Solo que aquí está la forma en que no da progreso al hombre, mientras que la Cábala pone al hombre a trabajar para que trabaje en las dos líneas y salga del sufrimiento. El rango interior es entonces más grande, más largo y más ancho. Hemos dicho así que está prohibido que diga la verdad, porque él sufrirá, pero solo en el caso de que se le permita devolver la mala compra a un plazo de 7 días. El Talmud trata el aspecto de la novia. Una novia no puede ser devuelta a su padre dentro de 7 días y decir, lo siento, he descubierto que no es tan bueno después de todo. No es así, no puedes traerla de vuelta. Pero lo que uno no puede decir en caso de que aún no lo haya comprado, si alguien le pregunta al respecto y aún no lo ha decidido, entonces puede verse como el agente de bienes raíces que llevó a alguien a comprar o alquilar una casa, y si eres competente y ves que puedes ayudarlo con esto, entonces haces eso, dices la verdad, y de lo contrario tampoco deberías de hacerlo. Luego, si uno le dice la verdad, ¿por qué se permite antes de que haya comprado? Su deseo será satisfecho. Así es como se dice en hebreo. ¿Por qué? Dijo que si dices que no está bien, entonces todavía puedes satisfacerlo por darle la oportunidad que no compre, que no haga malas compras. Entonces no sales de la verdad, sino que le haces un placer, un goce, un gusto. Él no se arrepentirá de esto, pero antes de que había decidido comprar algo. ¿Por qué debería de estar satisfecho su deseo?
porque ahora sabe la verdad. Entonces no habrá una mala compra, sino que hará una buena compra, según lo aconseje, y luego obtendrá la mercancía, que corresponde a una buena compra, que se requiere para hacer una buena compra. Esto es lo que nos dijo sobre el Talmud, para darnos un marco. Y ahora pasa aquí a lo principal, porque lo principal es el trabajo espiritual. Mi gente lo aprende literalmente. Así es y como tienen que hacerlo. Estas son las reglas sobre cómo tratar a los demás. Mientras que decimos que todo el trabajo está en nosotros mismos, tanto en la derecha como en la izquierda. Siempre hablamos de una persona. ¿Quién lo quiere? Si tu derecha desea comprar algo, que tú deseas comprar algo, que quiere hacer algo, digamos que con un exceso de amor, con grado de misericordia excedente, entonces tu izquierda debe de venir, tu din, y decirle al otro. Pero no es que vayan a luchar con la izquierda, entonces nada saldrá de ello, porque uno quiere vencer al otro. El din, el juicio, debe de acercarse al otro, con la posición de partida que comprende un poco de misericordia, hacer un poco de hasadín en sí mismo. ¿De qué manera? Las dos personas de las que hablamos no son sobre personas de carne y hueso, aunque también hay que hacerlo allí. Se trata del din y del hasadín. El din, la severidad, debe de fusionarse con el hasadín, la misericordia. Si él solo como din, llega a la misericordia, te muestro la verdad, no debes de hacer esto o aquello, porque eso es incorrecto. Entonces él hiere la misericordia. Antes de que el din venga a ti, no debes luchar con tu misericordia. El din se mezcla con la misericordia, y entonces tienes ya las cualidades comunes con tu misericordia. Así es que proyectamos lo que dice el Talmud, cómo debemos hacer eso, y que todo está en ti mismo. Usted va primero a hacer el trabajo en su propio juicio, y luego agregará un poco de misericordia en usted. Eso significa que te mezclas con las criaturas, así que con todos los otros deseos de alguien más, y entonces aconsejarás algo con tu misericordia. De esta manera tienes que verlo, y viceversa. Misericordia que vuelve a entregarle un pedazo de din. El din es estricto, el juicio, la verdad sin la misericordia. Tu otro lado, el hasadín, por lo tanto la misericordia, debe asumir una pequeña característica del din, del juicio, para mezclarse con las criaturas. Como el Talmud nos enseña, para mezclarse con el otro. ¿Quién es el otro? Din y hasadín. Esa es la otra persona que debes amar. Si tú, al traer la fuerza para amar a esa otra persona, entonces también amas a toda la humanidad. Entonces tienes una actitud firme en ti mismo. Para amar a alguien más, recuerde eso, y no la apariencia externa, por supuesto, que también es necesaria, pero luego seguirá siendo todo una comedia. Amar a otro significa hacer el esfuerzo de fusionarte en ti, tu misericordia, la mitad derecha de tus fuerzas, con lo que es el otro. Y si mezclas con el otro, entonces también tienes algo en común con el otro. Entonces puede ayudar al otro, y la ley de acuerdo a las propiedades. ¿Cómo puedes ayudar a alguien más si no puedes hacer coincidir las propiedades con él? Por lo tanto, en la Kabbalah, en lo espiritual, por así decirlo, tomamos todos los pecados de la humanidad sobre nosotros mismos. ¿Qué significa todos los pecados? En todas las propiedades de todos los demás en el mundo, y por lo tanto tiene cierta similitud con la propiedad. ¿Entiende lo que le quiero decir? Te mezclas con alguien más. ¿Con quién debería de mezclarme en mi situación? Por ejemplo, ¿con los Hells Angels? Entonces debes de mezclarte con los Hells Angels. ¿Qué hago al respecto? O una prostituta o un asesino. Desde dentro debes saber que tú también puedes tener todas estas cualidades en la semilla. Con él se ha hecho realidad en la vida, en la realidad y en ti no, o quizás todavía no, pero tienes todo en ti. De esa manera, así, todos los deseos posibles, todas las propiedades, provienen del corazón, de los deseos. No es que las experimentes y existan en sí mismas, que solo el deseo sea decisivo y no las ideas. Las ideas son secundarias.
al deseo del hombre, pero basado en el deseo del hombre y que quieres el deseo de esa persona, de esa otra persona, para satisfacer, asumiendo que no le harás ningún daño. Entonces lo harás de acuerdo con las leyes del universo, con el propósito de la creación. Fue, es y será el propósito dar el placer al hombre. El Creador quiere esto. ¿Quiénes somos si no queremos hacer eso? Entonces, cada vez que experimentas la resistencia dentro de ti mismo para complacer a otra persona, tienes que decir, en este momento me han arrebatido la fuente de la vida, me han arrebatado. Tienes que trabajar en esto todos los días. Eso no solo significa saber, significa que te ocupas intensamente y paso a paso, que tu cuerpo, tu deseo, de solo para ti mismo recibir egoístamente, va a ceder paso a paso, que tu cuerpo ya no vea una oportunidad, ninguna oportunidad, y eso será un alivio para él, porque el deseo de recibir siempre necesita una patada, y esto es agotador. De esta manera nos separaremos de tener y de tener, infinitamente. Al principio no tiene nada que ver con los demás, sino con los dos lados en uno mismo, con tu propio ser interior. Tienes el Hasadin y la Geburot, esas dos fuerzas, y allí está la otra. A veces estás en la posición del Din. ¿Qué significa el Din? Pues si tienes demasiado, significa que estás en el estado de caída. Cuando estás abatido, entonces estás en la oscuridad, por ejemplo. Si estás en la oscuridad, estás absolutamente en la línea izquierda. Estás sentado en el Din. ¿Qué debería de pasar entonces? No es que vayas a otra persona para ayudarle. Absolutamente no. Eso es solo una distracción. Debes traer la fuerza de esa otra persona hacia ti mismo. La otra persona debe de ayudarte, por lo que en ese momento la otra persona debe de levantarse dentro de ti. ¿Sabes cómo la misericordia trabaja para ti? Entonces debes de elevarte a ti a la misericordia. Los hasadín desde tu lado derecho. Ese lado derecho, tu propia fuerza debe de ayudarte. ¿Ves que es un sistema de autocorrección en los seres humanos? Entonces, si estás en la oscuridad, por ejemplo, debes de pensar en los buenos momentos. La Torá, donde primero despiertes al otro, a tu lado derecho, genera el hasadín. Ese lado derecho de ti, entonces ayudará al lado izquierdo. ¿Cómo? Se mezcla un poco con las criaturas, como nos enseña la Torá. Mezclarse significa interés, involucrarse. Hasadín solo quiere el amor. Va a absorber un poco del din en sí mismo. Y luego puede ayudar a la otra persona, porque Hasadín y Din son dos fuerzas que son opuestas.